Los seres humanos hemos vivido desde siempre con fenómenos naturales como sismos, erupciones volcánicas, huracanes y tormentas. Estos son parte de la dinámica de nuestro planeta que se convierten en factores de riesgo cuando pueden afectar a la población y sus bienes. En este tema estudiaremos cómo se relacionan los riesgos que pueden generar desastres cuando se combinan con los procesos de la naturaleza y la vulnerabilidad de la población. El riesgo depende de qué tan frecuente sea la ocurrencia de estos fenómenos naturales, amenaza, así como qué tan preparada esté la población ante el fenómeno natural, vulnerabilidad. El riesgo se da cuando afecta a asentamientos humanos. Un desastre es cuando un fenómeno natural o error humano provoca muertes humanas, pérdidas económicas, daño al medio ambiente, etc. Los riesgos a los que está expuesto el ser humano se clasifican en dos grandes rubros, naturales y antrópicos. Los primeros son causados por el comportamiento normal del entorno natural. Ejemplo de ello es la ocurrencia de sismos, movimientos de laderas, huracanes, tornados, etc. Son manifestaciones de la estructura y dinámica del planeta. Los que representan peligro para la sociedad se agrupan como riesgos geológicos, como los terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Los tornados, huracanes, frentes fríos, entre otros fenómenos que suceden en la atmósfera, se clasifican como riesgos meteorológicos. Si estos tienen relación con el agua, es decir, que su ausencia o presencia extrema cause el fenómeno, se llama riesgos hidrometeorológicos. Por ejemplo, en ausencia de lluvias puede ocurrir sequías o por precipitaciones extremas se pueden producir flujos de lodo, crecidas y desbordamiento de ríos, inundaciones, etc. Los segundos son los fenómenos antrópicos, que son aquellas acciones ocasionadas por el ser humano que afectan a la sociedad y suelen ser consecuencia de negligencia o accidentes. Ejemplo de ellos son los incendios forestales, las explosiones en buques petroleros, el desplome de un avión, etc. Las actividades que provocan fenómenos que ponen en riesgo a una sociedad engloban los riesgos químicos y los sanitarios. Los primeros son causados por el vertido o escape de sustancias y mezclas de elementos químicos dañinos para la salud humana, por lo que pueden llegar a afectar a los habitantes o los bienes de una región, y pueden ocurrir de manera directa o indirecta. Los riesgos sanitarios están definidos por la Secretaría de Salud como aquellos eventos externos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición, casi siempre involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen. Algunos ejemplos son las enfermedades transmitidas por insectos, ciertos animales o a través de la comida, el agua o el entorno, o por el contacto con personas infectadas. Los riesgos se clasifican en naturales y antrópicos. Los riesgos de origen natural se derivan de un fenómeno natural y pueden ser geológicos e hidrometeorológicos. Los geológicos son latentes debido a la dinámica interna y externa de la Tierra. Son sismos, tsunamis, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra. Los hidrometeorológicos surgen por la dinámica de la atmósfera y su vínculo con la hidrosfera. Son tormentas, nevadas, frentes fríos o heladas, huracanes, inundaciones, tornados, mar de fondo, sequías, incendios forestales. Los riesgos de origen antrópico son producto de la acción humana y pueden ser biológico, sanitarios, químicos, tecnológicos, socioorganizativos. Los biológicos sanitarios son aquellos que pueden afectar al ser humano, al ganado, a los cultivos
y a la vegetación y fauna silvestre. Son epidemias, plagas, incendios forestales, fauna nociva. Químicos tecnológicos se presentan cuando las medidas de seguridad en fábricas, talleres u oficinas son insuficientes, como son fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas, explosiones e incendios. Los socioorganizativos son consecuencias de errores o descuido de la población. Son intoxicaciones, derrumbes, incendios, accidentes de tránsito. Una diferencia entre la ocurrencia de un fenómeno natural y uno antrópico es que los primeros no se pueden evitar, mientras que los segundos sí. No obstante, en ambos casos puede estudiarse el fenómeno y sus consecuencias. Además, puede realizarse un plan de acción en caso de ocurrencia, mismos que evitan los daños en medida de lo posible. Si una población está preparada para cualquiera de estos fenómenos, podrá actuar, será menos vulnerable y por lo tanto evitará en cierta medida el desastre. A continuación les mostraré los mapas de riesgos naturales en el mundo y en México del 2017. Comenzamos. Hasta aquí con el tema. Manos a la obra con sus tareas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.